Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan pues en esta tarde para hacer una presentación, pues una presentación que nos va a engalanar a todos pues por el tema, por la perspectiva y por el presentador. Y voy a empezar por este último, que me da mucho gusto, ¿no? Presentar aquí a todos y a todas, pues a Martín Casillas de Alba, buen amigo aquí del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Y voy a hacer una breve semblanza. Posteriormente le voy a dar la palabra a Martín para que nos dé su charla. Y por favor, todas las preguntas que vayan saliendo, pónganlas en el chat. Y al final de la charla, yo le presentaré a Martín estas preguntas para que pues exista un intercambio con todas y todos nosotros. Martín es egresado del ITESO, en Guadalajara. Bueno, nadie es perfecto, no es cierto. Aquí desde la Ibero es nuestra universidad hermana, por supuesto, ¿no? Tiene estudios de posgrado en matemática aplicada por la Universidad de Friburgo, en Alemania. Ha sido gerente de comunicación y asistente del presidente de IBM, fundador de su propia editorial con más de 1000 títulos publicados, socio fundador del periódico El Economista y novelista también, el mismo, con varias obras, entre ellas, pues algunas confesiones de Maclovia, Las batallas del general. Ha sido director editorial del proyecto Enciclomedia de 2004-2006 y en agosto de 2021 lo nombran copresidente del Consejo Ciudadano para el Premio Nacional de Periodismo. Pero lo que nos importa también para propósitos de hoy es que se trata, en el caso de Martín, de un verdadero experto en Shakespeare, sobre cuya obra ha publicado y ofrecido distintas conferencias, da cursos en diferentes universidades de prestigio nacional e internacional. Y bueno, pues el día de hoy nos va a hablar de Ricardo III, pues el villano favorito. Pues adelante, sin más, estimado Martín. Perfecto. Pues, arrancamos, mi querido Manuel Alejandro. Mil gracias por tu invitación para dar esta plática, esta que le hemos titulado Ricardo III, el favorito de los tiranos, basado en la obra de Shakespeare, escrita en 1552, así como en otros dos libros recientemente publicados, más o menos recientemente publicados, El tirano, de Stephen Greenblatt, que está en español en la versión de Kindle, y Shakespeare in a Divided America, de un experto shakespeariano también, como es James Shapiro. Bueno, vamos a empezar la conferencia. Si me permiten, voy a compartir una página. Listo, estamos listos. Bueno, se trata de una obra de Shakespeare, aquel señor que lo sabía todo de la naturaleza humana, de sus vértigos, sus esplendores, de sus cimas y esos pozos profundos formados por la incertidumbre, de los deseos y las contradicciones, rencores, miedos y demonios que habitan en el corazón y en la cabeza de la gente, todo ello expresado con un lenguaje incomparable, tal como lo escribió recientemente Carlos Boyero en El País, a propósito de la tragedia de Macbeth, que dirige Joel Cohen, la más reciente película de este cineasta, que está disponible ahora en estos días en Apple TV. En estos 50 minutos me voy a referir a algunas escenas de la tragedia de Ricardo III, escrita en 1500 por William Shakespeare, sobre el rey de Inglaterra que vivió en el siglo XV, para que podamos tener un esbozo de este tirano y para que ojalá lo podamos asociar con esos que conocemos en nuestro tiempo, tal como lo hacían los isabelinos que iban al teatro a ver esta obra en el Globo en el siglo XVI. En la Inglaterra de Shakespeare no había libertad de expresión ni en el escenario ni en ninguna otra parte, y todos jugaban a ser espías de la reina. En 1597, por ejemplo, Ben Jonson, un colega dramaturgo de Shakespeare, puso en escena una obra que se consideró sediciosa. Se trataba de La isla de los perros, una referencia tal vez a la isla de Inglaterra,
y con eso fue suficiente para que lo arrestaran y dieran la orden de demoler todos los teatros, orden que afortunadamente no se llevó a cabo, sino tiempo después, cuando los puritanos tomaron el poder en el siglo XVII e hicieron de las suyas. Los espías asistían al teatro listos para cobrar su recompensa si lograban denunciar cualquier obra considerada subversiva. Ahora creo que los espías están pendientes de las redes sociales para recibir su moche por cumplir esa función. Shakespeare trata en estas obras, en algunas de sus obras, trata de responder a varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la gente apoya a un líder que obvia y manifiestamente no está preparado para gobernar? Así como, ¿cómo es posible que haya gente que aparenta estar de acuerdo con un personaje que saben es peligroso e impulsivo, confabulador, indiferente a la realidad real y a la verdad, capaz de crear un ambiente podrido con eso de la posverdad o la realidad paralela? Por eso nos podemos preguntar, antes de entrar a hablar de Ricardo III, ¿por qué si el personaje es evidentemente cruel, resulta que la crueldad, más que una desventaja, fíjense nada más, produce una especie de atracción fatal, fatal attraction, con la que logra atraer a sus seguidores? ¿Cómo es posible que algunas personas que creemos que son respetables se someten al más puro descaro del tirano y apoyan la idea de que siga diciendo y haciendo lo que se le antoje con una verdadera y espectacular indecencia? Shakespeare trataba de explicar cuál sería el costo, que tal parece que es trágico, producto de la sumisión, la corrupción moral, la caída de la economía y del tesoro, las pérdidas de vidas, para luego apreciar las desesperadas, dolorosas y heroicas medidas que se requieren para que una nación dañada vuelva a tener una módica salud, tal como nos costó salir de la debacle que inició Luis Echeverría Álvarez y apuntaló López Portillo, tal como en este momento sucede en otros países de Sudamérica, Nicaragua o Venezuela, por ejemplo, y tal como me temo estemos caminando por esos laberintos. Recuerdo cuando me encontré en noviembre del 2018 a mi amigo Carlos Payán, días antes del cambio de la banda tricolor. Carlos Payán había sido fundador de la Jornada y senador de la República. En esos días venía de Barcelona, donde se ha retirado, para recibir el premio Belisario Domínguez. Entonces me dijo a quemarropa que estaba en México porque lo invitaron a la coronación del rey, así me dijo. Me quedé así un poco, bueno, él se refería de esa manera a lo que estaba pensando él y muchos más que sabían más de política que yo, que venían a la toma de posesión de quien intuía tenía esa inclinación. Shakespeare también se preguntaba si hay manera de detener el golpe antes de que sea demasiado tarde, para no convertirse en un estado sin leyes que vive en función de un rey que impone reglas del juego más bien arbitrarias. ¿Habrá medidas efectivas que puedan prevenir la catástrofe o la guerra civil como la que provocan, tal como lo vamos a ver, un gobierno en manos de un tirano? ¿Bajo qué circunstancias las instituciones que se suponía estaban bien cimentadas y eran impenetrables, de pronto nos parecen frágiles? Hemos visto cómo han desaparecido varias de ellas sin que creamos haya una razón de peso. En estas obras de Shakespeare tratamos de entender por qué un gran número de personas conscientemente acepta estar ligado a este tipo de gobiernos. ¿Cómo es que un tipo como Ricardo III pudo ascender al poder y ocupar el trono? Shakespeare nunca en sus obras se refirió a la reina Isabel I cuando estaba en el trono, ni mucho menos a Jacobo I de Inglaterra a partir de 1604. Igual hicieron Greenblatt y Shapiro con sus libros, utilizando personajes de Shakespeare para referirse a Donald Trump. Por eso lo localizaba en otros tiempos, para evitar la censura.
Y con eso lograba decirle a Juan para que lo entendiera Pedro. Se fue a Roma antes de nuestra era para hablar de Julio César, un retrato casi fiel que podemos asociar con los deseos de Donald Trump de acabar con la democracia e instalar una especie de dictadura equivalente a la monarquía de aquellos tiempos, tal como lo explica con manzanitas James Shapiro en su libro que les mencioné, Shakespeare in a Divided America. O cuando Shakespeare trataba el caso del populista Jack Cade, un títere de uno de los poderosos del reino que tomó la ciudad de Londres por un tiempo durante el reinado de Enrique VI en el siglo XIV. Por eso trae a colación a Ricardo III, habitante del siglo XV, o a un Macbeth, el escocés que vivió en el medioevo y un buen ejemplar de los tiranos. Y así evitó Shakespeare toda su vida, nunca fue censurado, excepto en una ocasión muy extraña. Fuera de las obras históricas, Shakespeare tiene toda una constelación de tiranos. Saturnino en Tito Andrónico, o el corrupto procurador de justicia, un tal Ángelo, en Medida por Medida, o el paranoico rey Leontes en el Cuento de Invierno, o este famoso Macbeth, empujado por su ambición al abismo del poder, pero sin duda, entre todos estos, creo que el favorito tirano es Ricardo III. Shakespeare nos muestra y sugiere cómo eran esos gobiernos, y más interesante todavía, nos permite conocer los mecanismos psicológicos que empujan a otros individuos para que abandonen sus ideales y hasta sus propios intereses a favor del tirano. Los dictadores, los tiranos y todos los déspotas son ricos en patologías, pero no soportan la sátira ni el humor. Creen haber nacido solo para dar órdenes y mandar. Se sienten dioses intocables. Esto lo decía Juan Arias en El País, quien más adelante insistía que la democracia y la libertad de expresión son los demonios más temidos por los déspotas de todas las ideologías, tal como era la reina Isabel I en tiempos de Shakespeare. Parte del éxito que tuvo Shakespeare consistió en haber logrado que el público asociara algunos aspectos que veían en el escenario con su propia realidad. De eso se trata el día de hoy, a ver si lo logramos. Una vez que entremos a hablar de Ricardo III, que llegó a ser rey de Inglaterra durante 2 años nada más, de 1485 a 1487. Vamos a hablar de él de tal manera que lo conozcan mejor desde diferentes puntos de vista. Por un lado, por lo que dicen y hablan de él y piensan de él, los que lo conocieron. Pero lo vamos a conocer mejor porque tenemos la manera de saber qué es lo que piensa en el fondo de su alma, de tal manera que nos enteramos gracias a las herramientas con las que cuenta el dramaturgo en las obras de teatro, como son los monólogos, los soliloquios o los apartes. 3 maneras en donde somos nosotros, nada más nosotros espectadores, lectores, los que escuchamos eso que está pensando, y que en esta obra es bastante frecuente, tanto que podemos terminar, de alguna manera terminamos siendo en cierto momento cómplices del Ricardo III. Ricardo III es una obra temprana de Shakespeare. Es la 4ª obra que puso en escena después de las 3 partes de Enrique VI, y desde entonces ha sido una obra que ha tenido mucho éxito. Históricamente, los York le ganaron a sus primos, los Lancaster, la Guerra de las 2 Rosas, una guerra que duró 3 décadas del siglo XV, una guerra civil entre 2 ramas de la extensa familia de Eduardo III y Filipa, su reina. Una vez que triunfaron los York, fue coronado rey de Inglaterra Eduardo IV en 1461, hasta que lo releva, tal como lo vamos a ver, no su hijo, que era un puber, sino su hermano menor, Ricardo, duque de Gloucester, nacido con ciertas discapacidades, un brazo inmóvil, una pierna más corta que la otra y una joroba, lo que le permite al dramaturgo enfatizar en el escenario esa maldad con la que podemos asociar, aunque sabemos que es políticamente incorrecto, como si fuese un monstruo.
Desde joven deseaba el poder y ese deseo de poder se convierte en una obsesión, tal como lo escuchamos en la tercera parte de Enrique VI, cuando dice lo siguiente, jovencito, dice en una parte, en un monólogo, Ricardo Duque de Gloucester, semejante a un hombre perdido en un bosque lleno de espinos que busca un camino y se extravía, que no sabe dónde hallar un claro y se desespera por llegar a él, así yo me atormentaré sin descanso hasta que ponga mi mano sobre la corona de Inglaterra, aunque para librarme de este tormento me viese obligado a abrirme el camino con el hacha sangrienta. Ya desde entonces tiene su plan de trabajo. Nos lo está diciendo clara y abiertamente. Ese es Ricardo III, del que vamos a entrar ya un poco más adelante a conocerlo. Sin duda, Shakespeare cumple el requisito de retratar a este personaje durante las 2 o 3 horas que dura la puesta en escena, de tal manera que lo conocemos a fondo, tanto sus defectos como sus facultades, y sobre todo conoceremos eso que tiene dentro de la cabeza para hacer todo lo que hace antes, en y después de haber sido coronado rey de Inglaterra, de 1483 a 1485. 2 años nada más en el trono, antes de ser derrotado en la batalla de Bosworth y oírlo gritar este famoso grito que hace Ricardo III, a horse, my kingdom for a horse. Vamos a conocer los hilos que mueven a este personaje, modelo de la tiranía, para asociarlos con esos que conocemos en nuestro tiempo, individuos que pueden ser diagnosticados con un desorden de personalidad narcisista, tal como lo veremos al final de la plática. Para empezar, vamos a ver qué pensaba la madre de Ricardo, porque puede ser una referencia a los orígenes que pudieron convertir a este hombre en un tirano. Vale la pena que tomemos nota, ahorita que les voy a leer lo que opinaba su madre, lo que pensaba su madre de Ricardo, y que bien lo sabía desde que tuvo uso de la razón, si es que en algún momento lo tuvo. Esto es lo que le decía su madre. Sapo maldito, ¿eres tú mi hijo? ¿Con qué tienes prisa, Yo tuve que esperarte, Dios sabe con qué tormentos y agonía. Por vida mía que no llegaste para consolarme. Tú bien lo sabes. Has venido al mundo para convertirlo en un infierno. Pesada carga me fue tu nacimiento, tu infancia malhumorada y caprichosa, tus días de escuela terribles y salvajes, llenos de furia y desesperación, tu juventud atrevida, temeraria, aventurera, y altivo, taimado, artero y sanguinario te confirmó la edad, más tranquilo pero más dañoso, fingiéndote amable para encubrir tus odios. Ah, caray, eso es lo que pensaba la mamá de Ricardo III, caray. Hace unos días Francisco Rodríguez, quien fuera amigo y quien fuera el columnista político del Economista en los años que yo fui director editorial de 1988 a 94, ahora es el director de Índice Político, un periódico digital donde escribió lo siguiente sobre ya saben quién. Él mismo se erige estatuas todos los días. Coloca sus pedestales en el salón tesorería del Palacio Nacional. Cincela sus gestos y facciones en las mentadas mañaneras. Presume humildad, pero es vanidoso. Yo no me pertenezco, dijo un día emulando literalmente al venezolano Hugo Chávez. Y tal parece que por una añeja carencia de afectos filiales, recién ha dicho que la mayoría de la gente lo quiere. Pero esa mayoría es veleidosa e interesada. Dejarán de quererlo cuando ya no les dé. Él lo sabe. Por eso está empeñado en que todo aquello que es monumental, como él mismo dice. Bueno, tal como nos enteramos por su madre, Ricardo III tuvo una infancia caprichosa, lleno de furia, una juventud altanera y sanguinaria, y ya de adulto, fingiéndose amable para encubrir sus odios. Ah, caray. Como si no supiéramos que los políticos se la pasan encubriendo sus actos, aunque nada parecido al cinismo de Ricardo
que era capaz de esto que nos dice en una parte. Fíjense nada más lo que nos dice. Poseo el secreto de sonreír y matar sonriendo, de fingir alegría cuando algo me hiere el corazón, de humedecer mis mejillas con fingidas lágrimas y ajustar mi rostro a las circunstancias. ¿Qué les parece eso de tener la capacidad de sonreír y matar sonriendo? Más que ser actor, es todo un hipócrita, cínico. Creo que se parece esto algo a lo que decía Trump. Puedo matar a un tipo en la Quinta Avenida y no perder ni un solo voto. Pues hay esa actitud, hay una especie de asociación que podemos hacer. ¿Se imaginan si pudiéramos escuchar en una parte, en alguna de las mañaneras, cuando después de balbucear una de sus frases, se volteara a la cámara y nos dijera lo que piensa para conocer lo que está detrás de lo que acaba de decir? Sería una maravilla. Pero eso es teatro. Desde que empieza la obra, dice Ricardo, duque de Gloucester, sin que le tiemble la voz, lo que pretende hacer. Se abre el telón y aparece este que es el hermano menor del recién coronado Eduardo IV de Inglaterra, para que en un monólogo nos explique el éxito tenido en la guerra de los dos Rosas y el ambiente que está viviendo en ese momento, donde él en esa guerra mató al rey Enrique VI, él personalmente lo asesinó, y a su hijo Eduardo, el príncipe de Gales, heredero de la corona, un joven recién casado con Lady Anne. Así es como empieza la obra, y así empieza Ricardo III de Shakespeare. Dice en el original, now is the winter of the discontent, made glorious summer by this son of York. Ha terminado el invierno de nuestras desgracias, gracias al glorioso verano de este hijo de York. De entrada, Shakespeare hace un juego de palabras como le encantaba hacerlo, cada vez que podía. Son se pronuncia de tal manera que puede ser el sol o el hijo. En este caso podía ser el sol del verano o el hijo de York, ese que ha ascendido al trono, tal como era su hermano mayor, coronado como Eduardo IV. Sigue con este monólogo para que nos enteremos por qué va a hacer lo que planea. Shakespeare ya lo veremos. Bueno, dice este monólogo de entrada. Ha terminado el invierno de nuestras desgracias gracias al glorioso verano de este hijo de York. Una fecha en la que celebran el triunfo con ritmos placenteros. Y el torvo guerrero suaviza sus arrugas que ahora, en vez de montar la armadura del caballo para asustar el ánimo de los horrendos adversarios, cabriolea ágil en la alcoba de una dama al compás del lascivo deleite del laúd. Pero yo, que no nací para estas travesuras, ni estoy hecho para cortejar un amoroso espejo, yo, cuya grosera estampa no conoce la majestad con que el amor se pavonea ante una ninfa libertina y desenvuelta, yo, que estoy privado de bellas proporciones y traicionado en mis rasgos por falaz naturaleza, deforme, inconcluso y enviado antes de tiempo a este mundo viviente, a medio hacer apenas, y además cojo y falto de garbo que los perros me ladran cuando me detengo, pues yo, en este débil tiempo de paz y lloriqueos, como los de las gaitas, no hallo otro gusto para matar el tiempo que espiar mi sombra dibujada al sol mientras mi deformidad voy discurriendo. Y puesto que no puedo probarme como amante para entretenerme en estos bellos y graciosos días, he determinado probarme cual villano y odiar los frívolos placeres de estos días. He urdido varios complots, inducciones peligrosas mediante extravagantes augurios, sueños y pasquines para poner al monarca y a mi hermano Clarence en odio mortal el uno contra el otro. Y si el rey Eduardo es tan justo y veraz como yo sutil, falso y traicionero, este día Clarence, metido en la jaula estrecha por una profecía que anuncia que aquel cuyo nombre empiece con una G sería el asesino del rey.
y Clarence, su hermano, se llamaba George Clarence. Como en otras tragedias, Shakespeare decide explicar desde el inicio de qué se va a tratar para que disfrutemos, si es que así se puede decir, el desarrollo en detalle de los aconteceres. Vamos a conocer, ¿no?, sus complots, ¿no? Inducciones peligrosas mediante extravagantes augurios, sueños y pasquines. Ha hecho todo un complot contra su hermano George Clarence. Logra que lo apresen y lo lleven a la Torre de Londres, y lo vemos a este condenado cuando entra en acción, despidiéndose y prometiéndole a su hermano que va a intervenir con el rey a su favor. Pero una vez que se queda solo, nos dice en un monólogo: anda y ve por el camino del que nunca regresarás, ingenuo y cándido Clarence. Te quiero tanto que a tu alma la mandaré al cielo muy pronto, si es que el cielo se digna aceptar esta ofrenda de mis manos. Esto es lo que está planeando este condenado. No nos hemos tardado ni 15 minutos y ya tenemos claro qué clase de hombre es este, hasta el día de su muerte, así como sus planes convertidos en acciones, como lo que acaba de llevar a cabo y las que vienen con el asesinato de todo aquel que considere le estorba en la ascensión al trono y después de lo que lo haya logrado. Desea tener el poder absoluto. Tal parece que ha perdido la conexión entre el superyo y el yo, y aparentemente no tiene sentimientos de culpa. Por eso realiza toda clase de actos sin que le tiemble la mano. Manda matar a su hermano, por supuesto. Luego sigue con Lord Hastings, Buckingham y los dos hijos pequeños de su hermano Eduardo. Y para acabarla de amolar, acaba también con su esposa, Lady Anne, sin que le duela absolutamente nada. Desde el inicio ha decidido acabar con los que no están con él, o él crea que le estorban. Por lo pronto ya se cargó a su hermano George Clarence. Él se encargó que lo encerraran en la Torre de Londres, evitando que llegara el salvoconducto de parte del rey. Había contratado a 2 sicarios para que lo ejecutaran, ahogándolo en un barril de vino. Por Dios, la escena es patética y dolorosa, y tiene consecuencias, pues bien sabía que la muerte de Clarence afectaría seriamente la salud de su hermano el rey, cuando se entera que no llegó a tiempo sus órdenes para librarlo. Bien podemos imaginar a quién se debe que no haya llegado a tiempo la orden. Clarence ha muerto y el rey sucumbe al saber lo que ha pasado. Y Ricardo esboza una sonrisa. He matado a 2 pájaros de un tiro. Mientras, vamos a descubrir otro ángulo con el que iremos poco a poco completando el retrato de este personaje. En la segunda escena, decide que sería políticamente correcto. A él se le ocurre que es políticamente correcto casarme con Anne Neville o Lady Anne, la viuda de Eduardo, el hijo del rey Enrique VI, que él asesinó. Es una escena en donde no podemos creer lo que logra este condenado personaje. Cuando entran unos caballeros con albardas conduciendo el cadáver del rey Enrique VI en un féretro abierto, vemos a Lady Anne que preside el duelo. Hacen un alto para bajar el féretro cuando ella se duele de ver a su suegro apuñalado por unas manos que abrieron sus heridas para que por ahí se escapara su vida. En eso entra Ricardo, duque de Gloucester, y se acerca a Lady Anne, que sin más le dice: ¿qué siniestro mago conjura a este demonio para interrumpir la caridad de las obras pías? Y él le contesta: dulce santa, por caridad no me maldigas. Y así empieza un diálogo que podríamos llamarlo binario, porque ella lo maldice y él le contesta seduciéndola. Es como 0 y 1, maldición y seducción. Y es un diálogo que se mantiene por un buen rato, suficiente para que él tenga tiempo de seducirla, donde ella, a pesar de que ella lo acusa y lo agrede, escupiéndolo, y él le contesta, por ejemplo: señora,
Desconoces de caridad esas leyes que vuelven bien por mal, bendiciones por injurias. Tal como se lleva a cabo esta escena en donde vemos otra cara de la medalla, este villano, ella le dice, villano, no conoces ley humana ni divina, no hay bestia por feroz que sea que no muestre algún signo de piedad. Y él le contesta, me maravilla que los ángeles se enojen de este modo. Permíteme, perfección divina de mujer, que de estos supuestos delitos te dé una explicación circunstanciada. Permíteme, le contesta ella, infecta imitación humana, que de tal palpables crímenes circunstanciadamente maldiga tu maldito ser y lo vuelve a escupir. Y así siguen, pero se mantiene el diálogo. No se va ella corriendo, se queda ahí y él aprovecha todos los momentos, ¿no? Y así siguen hasta que ella le dice que él solo debe estar en el infierno. Y él le dice que sí, pero le agrega, sí, y en otro lugar, si me permite señalarlo. A lo que ella le responde, sí, seguramente en algún calabozo. No, contesta él, en el lecho de tu alcoba. Y ella más molesta lo maldice diciéndole, y que ronde el insomnio la alcoba que tú habites. Y él le dice que sí sea, señora, mientras no duermas conmigo a mi lado. Mantiene un diálogo sin importar que ella lo maldiga y lo escupa, pues él le responde con frases seductoras que poco a poco la van doblegando. Cuando ella le vuelve a reclamar el haber matado a su marido, él le dice que dejen ya ese duelo de palabras y sigamos un camino más pacífico, señora. Y ella le dice, tú fuiste la causa y el efecto abominable. Y él le responde, tu belleza fue la causa de ese efecto. Tu belleza me provocó en el sueño a intentar dar muerte a todo mundo con tal de reposar una hora en tu dulce regazo. La va seduciendo. En un momento dado, él saca su daga y se la pone en la mano de ella para que sea ella, si quiere, para que acabe con su vida. Y ella no puede. Levántate, hipócrita. Aunque deseo tu muerte, no seré yo quien te ejecute. Y deja caer la daga al suelo. Y él saca un anillo y ella se lo pone. Aunque dice que tomar no significa compromiso, pero termina poniéndoselo antes de despedirse, sabiendo que en el fondo ha aceptado casarse con su enemigo. Ricardo tuvo tiempo para seducirla y cuando ella se aleja, fíjense nada más, cuando ella se aleja, se voltea con nosotros y nos dice en una parte, ¿fue nunca mujer de este modo pretendido? ¿Fue nunca mujer de este modo conquistada? Será mía, pero por poco tiempo. ¿Cómo? Yo que maté a su esposo y a su suegro, la he ganado cuando más me aborrecía, maldiciéndome su boca, ahogada en llanto ante el sangrante testigo de su odio, teniendo a Dios, su conciencia y tanta traba en contra mía. Y yo, sin más apoyo que el diablo y mis trazas embusteras, la vencí contra el mundo entero. Pácatelas. Qué bruto, lo estamos conociendo. Tiempo después, en el cuarto acto, esto fue el segundo escena del primer acto, escuchamos a Lady Anne cuando le explica a su concuña lo que pasó en ese momento. Y lo dice de esta manera, ¿sabes qué? No pude repetir mis maldiciones. En breve tiempo, mujer, en fin, mi necio corazón quedó cautivo de sus dulces frases y a mi propia maldición quedé sujeta. Nunca más mis ojos probaron descanso. Ni una hora en su lecho desde entonces gocé del sueño. Ese plácido rocío, pues sus espantables pesadillas de continuo venían a despertarme. Además, me odia por mi padre Warwick y sin duda pronto se va a librar de mi persona. Pues bueno, ese es nuestro personaje, nuestro tirano, caray. Ricardo sigue obsesivo por el poder. Y una vez que lo logra, parece que le falta el golpe de adrenalina. Por eso está cada vez más paranoico. Aunque ya se ha sentado en el trono, ahora desea acabar con el príncipe de Gales, el jovencito hijo mayor de su hermano Eduardo, que según algunos nobles como Lord Hastings, debería de ser el heredero de la corona.
acaba con otros personajes equivalentes en nuestro tiempo con ese acabar con las instituciones para hacer esa especie de asociación. Vemos cómo acaba con Lord Hastings, que sabe, no está con él, a pesar de que su amigo Lord Stanley le advirtió a Hastings del peligro esa misma madrugada. Lord Hastings estaba casado con una mujer que hablaba mal de Ricardo, como muchas otras gentes en la corte, por supuesto. Y la señora Shore era su amante de Lord Hastings, de la que se decía era una bruja. Entonces el tirano, imagínense, muestra su poder. Todavía no es rey, es duque de Gloucester, nada más que ya no hay rey ahorita en la corona, está vacío el trono. ¿Cómo muestra su poder aplicando el régimen de terror? Fíjense lo que hace. Ricardo muestra su poder siendo duque de Gloucester y una vez que ha muerto su hermano, prepara el camino para llegar al trono. Para eso reúne a los nobles y entre ellos está Lord Hastings y de entrada les pregunta esto. Díganme, ¿qué es lo que merecen esos que traman contra mi vida con diabólicos intentos de brujería maldita y que han prevalecido sobre mi cuerpo como los hechizos del Averno? El mismo Lord Hastings es el que responde, tal vez para quedar bien con su jefe. A tales ofensores, digo, señor, que la muerte merecen. Y con eso el duque les muestra su brazo inmovilizado desde que nació a los ahí reunidos y profetiza esto. Pues del mal son testigos sus ojos. Vean cómo es que estoy embrujado, vean mi brazo. Marchito retoño que secó la plaga. Y es la esposa de Lord Hastings, bruja infame que unida a Shore, esa prostituta que me ha herido con sus artes mágicas. Se sabía que Hastings era amante de Shore y eso era más que suficiente para mandarle cortar la cabeza. Sí, protector de esa maldita zorra, eres un traidor, que le corten la cabeza. Por San Pablo que no me siento a comer sin que la vea. Lovell y Ratcliffe ejecuten la orden y el resto, si me aman, vengan conmigo. Y le cortan la cabeza antes de que se siente a comer. No hay ninguna clase de juicio ni nada por el estilo. Con eso ha demostrado que domina por miedo, tal como lo demostró con Lord Hastings, quien había caído de su gracia, así que el resto de la corte toma nota. Y tal vez aquí va más o menos una de las tantas respuestas para saber cómo es que los tiranos logran que otros colaboren en su causa. Por lo pronto, Buckingham se asocia a Ricardo, duque de Gloucester, quien le ha ofrecido darle algunas propiedades y beneficios especiales, si es que se pone de su lado, y entre otras cosas, que le haga una campaña para que le pidan que ocupe el trono de Inglaterra. Buckingham y sus colaboradores montan un espectáculo con gente del pueblo que son acarreados para que el alcalde y otros miembros del parlamento y de la iglesia le propongan que ocupe el trono. Mientras tanto, Ricardo, duque de Gloucester, se disfraza como inocente paloma para dar la impresión de que podía gobernar con docilidad y de esta manera lograr el voto de los nobles y de la iglesia, así como la aceptación de los acarreados del pueblo. Una vez más se disfraza y sale caminando con su libro de oraciones en la mano al lado del arzobispo de Canterbury para crear la impresión de ser la persona moralmente indicada para gobernar. Se hace un poco del rogar, pero por supuesto que acepta sus peticiones. Y cuando le preguntan que cuándo podría coronarse, le responde de inmediato, mañana mismo. Pues ¿cómo? ¿No? Ricardo muestra cómo es que la fuerza ha sido mutilada por el poder corrompido. Tal como Shakespeare lo escribe en el soneto 66, que me voy a permitir leerles, porque es una fotografía tal vez del ambiente, no solamente de la época de Ricardo III, sino seguramente también de la época de Shakespeare. Es un soneto que escribe, el soneto 66, que dice de esta manera, fíjense nada más, qué ambiente más. Y vamos a pensar un poco también a veces en nosotros. Fatigado de todo esto, invoco al descanso de la muerte. Viendo al mérito nacer como mendigo y la miserable nulidad,
rebosante de alegría, y la más pura fe, indignamente violada, y el dorado honor, vilmente conferido, y la virtud de la castidad, brutalmente prostituida, y la justicia perfecta en injusta desgracia, y la fuerza mutilada, corrompida por el poder, y el arte amordazado por la autoridad, y la tontería en son doctoral censurando al talento, y la sencilla verdad mal llamada simpleza, y el cautivo bien sirviendo al capitán del mal. Fatigado de todo esto, quisiera estar lejos, excepto que al morir dejo solo a mi amor. Ese es el soneto fantástico, tremendo, pinta una situación en donde todo está al revés, cara, todo está de cabeza. Bueno, con los acarreados hubo aclamaciones manipuladas, eso lo entendía a perfección el público del globo en el siglo XVI, como nosotros también. Pues esos desplantes eran uno de los tantos elementos básicos de la política y del poder. Logra por fin ser rey. Y por eso pensamos que una vez logrado lo que tanto deseaba desde hacía tanto tiempo, todo se arreglaría, pero no. Inseguro, ya coronado rey, sin saber gobernar, solo piensa en él, yo, ¿se acuerdan de aquel discurso al principio de la obra? Y de alguna manera satisfacer su paranoia. Para eso le pide a Buckingham que se encargue del jovencito príncipe de Gales y su hermanito, hospedados por órdenes de Ricardo en la Torre de Londres. Y le dice, Buckingham, hoy seré la piedra de toque para saber si eres de oro de verdad, de buena ley. El príncipe Eduardo vive. Imagínate lo que esto significa. Prosiga, querido soberano. Pues digo, Buckingham, que yo quiero reinar. Pues ya es rey, ilustrísimo señor. ¿Con qué rey? Así es, pero resulta que vive Eduardo. Así es, noble señor. Oh, amarga consecuencia, que Eduardo viva. Así es, noble señor. Primo, no solía ser tan moroso. Hablaré más claro. Deseo que mueran los bastardos y quiero que se ejecute de inmediato. ¿Qué dices ahora? Ser breve y respóndeme. Vuestra Alteza puede hacer lo que le plazca. Bah, eres todo hielo, tu afecto se congela. Dime, ¿estás de acuerdo en que perezcan? Concédeme, señor, algún respiro. Give me a break, como decimos ahora. Deme una pausa antes de decidir esto. Y enseguida oímos lo que dice uno de los asistentes. El rey se enojó. Mira cómo se muerde el labio. Y ahí está la escena. Y Buckingham perdió. Buckingham ha caído en la desgracia. Y Ricardo III se pone de acuerdo con un sicario para que ejecute sus órdenes. Acaba con los dos príncipes en un acto desquiciado de violencia, producto de su paranoia. Buckingham huye y se une al ejército de Enrique, duque de Richmond, para enfrentar a las fuerzas del rey poco antes de morir. No puedo evitar asociarlo con lo que escribió Jesús Silva Herzog Márquez hace unos meses. La comunicación del presidente se ha dedicado a eso, a cucar a las instituciones y a las organizaciones sociales, a los intelectuales y a los medios de comunicación, a los inversionistas y a los gobiernos extranjeros. Bueno, volvemos a escuchar a la madre porque se organiza ya la guerra civil, una guerra civil más, una vez más. Y la madre de Ricardo III huye, se exila, sale corriendo de Inglaterra, ¿no? De la guerra que había provocado su hijo y le dice antes de irse, se lo encuentra por ahí, le dice, morirás por decreto del Dios justo antes que vuelvas victorioso de esta guerra, o yo, de pena y de vejez, habré muerto antes que otra vez mire tu cara. Recibe pues mi maldición terrible, que te abrume más el día de la batalla que toda tu armadura que te cubre, que mi plegaria a tu enemigo asista y que las tiernas almas de los hijos de Eduardo animen a tus contrarios y les prometan buen suceso y triunfo.
Si sanguinario eres, que tu fin sea cruento. La infamia te acompañó toda la vida y en la muerte te sirva de tormento. Bueno, caray, ¿de qué se alimenta este tirano para que su villanía vaya increciendo? Entre otras cosas, vemos que no quiere ni puede compartir el poder. No comparte nunca el poder. Se queda solo sin saber qué hacer. Se le acabó la adrenalina. Por eso, en última instancia, intenta, después de haber acabado con su esposa, ahora resulta que quiere casarse con Isabel, su sobrina, la hija de su hermano Eduardo. Y eso es lo que le propone a su cuñada, que por supuesto lo rechaza y no le dice que esa misma noche su hija se estaba casando con Enrique, el duque de Richmond, ahora su enemigo. La maldad por la maldad misma. La ambición por el poder mismo. Ajeno a cualquier sentimiento, a cualquier emoción, y no hay nada que en un instante le haga tener un sentimiento de culpa. Nada. Tal vez ahora venga a colación esto que escribió ayer. Estuve atento a esto mientras que preparaba esta plática. En el Financiero, Raimundo Rivas Palacios, que dice: las actitudes del presidente suelen ser disruptivas y provocadoras. En ocasiones son intempestivas, improvisadas, inesperadas. Rompe lanzas y teje nuevas alianzas que al día siguiente puede dinamitar también. Este zigzagueo lo convierte en un hombre de tempestades que es consistente en sus inconsistencias. Bueno, excepto la culpa le viene tal vez la noche anterior a la batalla, cuando intenta dormir y sueña, imagina que se levantan los fantasmas, de todos esos fantasmas, entre ellos el del príncipe Eduardo, el hijo de Enrique VI, que le dice con dedo flamígero: oprimiré tu espíritu mañana. Piensa cómo en mi juventud me asesinaste en Tewkesbury. Por tanto, desespera y muere. Y luego se levanta el fantasma de Enrique VI y le dice: cuando yo era mortal, fiero, horadaste mi cuerpo sacrosanto. Piensa en mí y en la torre. Desespera y muere. Enrique VI te lo ordena. Y luego se levanta el fantasma de su hermano Clarence. Oprimiré tu espíritu mañana. Yo que fui ahogado en asqueroso vino, el pobre Clarence por tu traición asesinado. Mañana en la refriega, piensa en mí y sin filo caiga tu espada. Desespera y muere. Y así se siguen levantando otros fantasmas. Y Lord Hastings, por supuesto, ensangrentado y culpable, cualquier criminal despierta y en su sanguinaria lid que tu vida acabe. Y en fin, sigue en este desfile los dos príncipes que le dicen hasta de lo que se va a morir, así como el fantasma de Buckingham, quien le dice: yo fui el primero que te abrí paso a la corona y el último en sufrir tu tiranía. Ay, piensa en Buckingham a la hora del combate y por tus culpas aterrado muere. Sigue soñando con crímenes y muerte. Desesperación y desmayo sea tu suerte. Y a todo esto, bueno, Ricardo se despierta sudando la gota gorda y dice: va, solo fue un sueño. Ah, cobarde conciencia, ¿cómo me atosigas? Mi carne tirita y me corre un sudor frío, pero ¿de quién me espanto si aquí estoy solo? Y al final de esta escena dice: qué desesperación. No hay nadie que me quiera y nadie de mi muerte habrá de sentir lástima. ¿Por qué habrán de sentirla si de mi persona yo mismo no tengo ni siquiera compasión? Se ha quedado solo, nadie a su alrededor, solo y su alma, tal como se paseaba por los pasillos de su palacio. Al día siguiente pierde la batalla y al verse perdido ya sabemos lo que exclama: a horse, my kingdom for a horse. Un caballo, mi reino por un caballo. El vencedor es el duque de Richmond y próximo rey Enrique VII. Para concluir, Enrique VII, que es el que inicia la dinastía Tudor, que concluye diciendo: ha muerto el perro sanguinario. Y antes de darle la sepultura que se merece de acuerdo a su rango, dice: ojalá ciérrese la herida de la guerra civil, la paz se restablezca y quiera Dios que esta paz haya aquí un acto permanente. Bueno, aquí termina Ricardo III. Ahí muere Ricardo III.
Pero bueno, pues parece ser que por las características que vimos ahora, que están ahí en esta obra, era diagnosticado con un desorden de personalidad narcisista, porque casi todas las características de estos personajes las cumple Ricardo III, como otros tiranos que conocemos. Son megalómanos, como si fueran dioses. Esperan que todo el mundo reconozca su superioridad. Tienen fijación de fantasías de poder, éxito e inteligencia. Son individuos que se creen superiores a los demás. Están convencidos de tener el derecho de ser obedecidos. Necesitan y buscan ser admirados por los demás. Explotan a los demás en beneficio propio. Son incapaces de considerar a los demás en sus sentimientos. No tienen empatía. Están convencidos de que le tienen envidia y son paranoicos. Tienen una propensión a comportarse de manera arrogante. Bueno, con esto estamos cerrando esta plática. Fue muy breve, pero espero que les haya servido, que les haya comunicado yo que el personaje y la posibilidad de asociarlo con nosotros, con nuestras épocas. Es un drama político en donde es dominado por el deseo de conquistar la corona desde que tenía uso de razón, tal como lo habíamos oído decir de joven en la tercera parte de Enrique VI. Hemos visto de qué manera se va moviendo entre los pasillos del poder para alcanzar la corona y con eso el poder absoluto, destruyendo a su paso como Atila todo lo que le estorbe. En ningún momento pensó en los habitantes de Inglaterra, nunca lo oímos planear alguna cosa en beneficio de los demás. El poder sin consideración alguna. Los caprichos del poderoso en acción y la destrucción de todo lo que se consideraba era toda una institución. Así es esto de los tiranos, el poder y la simulación, el uso y abuso, el engaño y la amenaza para todos los que el poderoso considera que no están con él. Así es esto de las mentiras con tal de simular, escondiendo los verdaderos propósitos. Tal como lo veíamos al principio de esta plática, ¿cómo es posible que esas personas que de alguna manera las respetamos se dejen someter al más puro descaro del tirano y a la idea de que él pueda seguir diciendo y haciendo lo que se le antoje con una verdadera y espectacular indecencia? Los caprichos del poderoso y la destrucción de las instituciones. Me pregunto si hay alguna referencia a nuestra realidad. Bueno, tal vez podamos reconocer una que otra huella en esta historia contada por William Shakespeare en 1592. Así es como termino con esta imagen de un Ricardo III que representa al gremio de los tiranos para terminar con esta plática y que se abra la sesión de preguntas y comentarios sobre el tema. Muchísimas gracias. Listo. Déjame. Muchísimas gracias, Martín. Pues ha sido sin duda muy entretenida, además de muy ilustradora, pues esta conferencia que nos has ofrecido de manera pues muy amable y muy cuidadosa. En el chat hay muchos comentarios felicitándote. Sí. Me parece que pues por supuesto que lo hacen con toda justicia. Yo, aprovechando que tengo el micrófono, pues lanzaría, bueno, primero, desde luego que abrimos la sesión también a que nos sigan preguntando. También los estudiantes que están acá de este lado en el Zoom, también por favor ahí en el chat, si pueden poner sus preguntas. Y yo tendría un comentario que me gustaría que me ayudaras en la reflexión. Sí. Es que, fíjate que hay muchos paralelismos que tú atinadamente planteas entre esta tiranía clásica en este personaje de Ricardo III y varios de los políticos que tenemos hoy, pues en el entorno actual internacional, ¿no? Hablabas pues, de lo que sucede en Nicaragua con Ortega, hablabas también de Venezuela, hablabas de Trump, desde luego podríamos extenderlo
a Víctor Orbán en Hungría, podríamos extenderlo a Putin, desde luego, ¿no? Y bueno, pues nosotros tenemos nuestros propios casos en México. Pero una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que, a diferencia de lo que sucede al final de la obra de Ricardo III, donde se va quedando solo, y donde su ambición de poder desmedido lo aleja de todos aquellos a los que él mismo sacrifica por tener el poder absoluto, aquí lo que vemos es que los tiranos actuales siguen sacrificando a aquellos que les son leales y competentes por aquellos que les son leales, incondicionales, a pesar de las decisiones catastróficas que tengan. Es más, parte de la popularidad que tienen los tiranos ahora, a diferencia de Ricardo III, que se va quedando solo, pues parecería que nuestros tiranos de alguna manera encontraron una fórmula exitosa para ser muy populares, incluso en las situaciones y decisiones catastróficas que estén tomando. ¿Dónde encontrarías tú, primero, si te parece atinada mi observación, y segunda, ¿dónde encontrarías tú que, a diferencia de Ricardo III, pues estos aplican alguna otra fórmula que les permite mantenerse arriba de las preferencias, por llamarlo de modo coloquial? Bueno, mira, hay una escena. Digo, no, esto no es uno a uno, esto uno tiene que asociarlo de alguna manera, ¿no? Convertir los nobles en instituciones, por ejemplo. Ahora vivimos una democracia mala, buena, regular o como sea, pero es una democracia en donde, bueno, estamos viendo que se limita la libertad de expresión. La estamos viendo, el asesinato de esta mujer, de esta periodista, es verdaderamente una cosa, es un caso ya extremo, digamos, de que estás viendo cómo ataca todos los días el presidente a los medios, todos los días, los tiene ahí bueno, en este caso de Ricardo III, en la campaña que organiza Buckingham, por supuesto que se mocha con el pueblo, ¿no? Les da su moche para que el pueblo, como, no, vaya y diga, no, sí, claro, lo queremos como rey, bla, bla. Lo vemos eso en la escena. Ahora vemos fórmulas de ese tipo, como con una propina, con un moche, pues, como se dice vulgarmente, tiene de la mano comiendo maíz a muchísimos viejitos, ¿no? Los tenemos aquí en este país. Y esos viejitos que reciben su dinero mensualmente o bimensalmente, van a votar por él. Y esa es una manera de corromper, pues, el orden de la democracia, la libertad de expresión, digamos, ¿no? Porque te están mochando, te están sobornando, pues, ¿no? A la escala de lo que esa gente quiere. Y eso yo no he hecho números, no sé de números, pero debe ser una cantidad de dinero que se va por ahí impresionante. No estoy en contra de ese tipo de cosas. Bueno, existen en otros países formas de decir estoy desempleado, estoy mayor de edad, tengo un retiro y entonces, pero no así como lo decidió este personaje, ¿no? Que habla del bienestar y entonces está haciendo una serie de actos que implica darle más poder al Estado. Y lo estamos viendo ahorita seriamente, viene el caso de la energía, pues ahí viene ese tema aquí en México, estoy pensando en México. Entonces, digo, sí hay paralelismos que uno puede encontrar de alguna manera. Esos dos libros que mencioné, que los he estado leyendo precisamente para esta plática, sobre todo el de Steven Greenblatt, Los tiranos, está en español, está en Kindle. Claro que el problema es que se supone que ya conocen las obras de Shakespeare, pero bueno, mi hijo lo está leyendo y no es un experto en Shakespeare, y me dice que está muy interesante el libro, pero que tiene esa pequeña falla, pues, porque no conoce bien quién es Tito Andrónico o Saturnino, cosas de esas, ¿no? Pero bueno, librando esa batalla, él estaba absolutamente angustiadísimo, Steven Greenblatt y James Shapiro también. James Shapiro agarra toda la historia de Estados Unidos y la divide por fechas, 1833,
el mestizaje, 1845, el manifiesto, el destino manifiesto, 1849, el 65, el asesinato de Lincoln, etcétera. Él hace toda la historia de Estados Unidos. En fin, para concluir, mi querido Manuel, yo diría que sí hay paralelismo, sí nos sirve la lectura de estas obras de Shakespeare para intentar entender mejor qué es lo que está atrás de lo que está pasando. Pues. No tanto para corregirlo, porque vamos, no somos entes políticos, somos ciudadanos comunes y corrientes, pero por lo menos vamos entendiendo, sí, lo que está atrás. Yo por eso dije medio en broma, ¿se imaginan que hiciera una parte en las mañaneras y volteara con nosotros y nos dijera, como Ricardo III lo hace constantemente en toda la obra? Y llega uno a seducirse, uno queda diciendo, este es un maldito, pero es un maldito que me está diciendo qué es lo que pretende hacer. Tiene una magia, pues. Pero ese es un juego, porque esto es teatro. Y lo otro, pues también es teatro, pero del mundo. Bueno. Correcto. Bueno, colegas, alguien que quiera hacer alguna pregunta, un comentario. Doctora Sandra Vera. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, de verdad. Digo, además de ser muy entretenida, pues es muy reflexiva, ¿no? En diferentes aspectos. Y a mí me gustaría retomar esto de la ambición del poder por el poder y dónde termina en un sistema democrático. Porque lo entiendo bien en un sistema donde el poder último recae sobre la persona, pensando en un régimen inclusive absolutista, ¿no? Me estoy yendo un poco más a Francia y un poco después, pero pensando donde, bueno, el Estado soy yo y la persona recae. Y luego, ¿qué pasa cuando ese poder deja de caer en el rey taumatúrgico para caer en la nación? ¿Dónde termina esta ambición de una persona en un sistema que supuestamente va a la en contra de eso mismo? Mira, lo hemos visto en nuestra historia, hemos visto cómo en un país de una cierta democracia, una democracia, porque sí somos un país democrático, en donde el ejercicio de esa democracia puede ser bueno, regular o malo, lo que sea, pero el poder recae, el poder absoluto recae en el partido. Lo vimos en el PRI, 70 años de dominio absoluto del gobierno de un país, 70 años gobernando el mismo partido con una cierta ideología. Claro que iban cambiando los protagonistas, ¿no? Y cada uno en un aspecto, pues más o menos que creemos históricamente que es pendular, que va de izquierda a derecha, etcétera. Pero el poder no es tanto de la persona que lo ejerce durante sus 6 años al máximo, sino que lo que desean ellos es transmitir ese mismo poder a su partido. Y lo estamos viendo ahorita con Morena. O sea, cómo está instrumentando un partido para que sea monolítico y que perdure. Y lo dijo ahora entre broma y vera o lo que sea, en su testamento político, que dice que lo que él desea es que el partido continúe. Y el partido es él, digamos, ¿no? Esa es la versión que yo encontraría, mi querida doctora. Muchas gracias. No, por Gracias. nada. Hay una persona, Martín, que se llama Valente Sousa. Sí, mi amigo. Él nos pide aquí un acceso, entonces vamos a dárselo porque creo que tiene alguna pregunta interesante que hacer. Ay, Valente. Espero que te la pueda contestar. Mientras alguien más que quiera plantear alguna inquietud. ¿No? Bueno, esperamos entonces a que Valente pues, se si no, conecte. yo tengo ven, otra, sí, digo. de una vez. Si tengo chance. Tengo no sé, es como una inquietud, es un poco ingenua, pero quisiera pensar en el buen salvaje, ¿no? Así rusoniano. Quiero pensar en el ser humano como el buen salvaje y no como el lobo del hombre. ¿Qué hacer frente a estas figuras? O sea, lo podemos atribuir a un desorden, inclusive psiquiátrico, que mentalmente puede retenerse, tratarse, le damos la buena dosis y entonces todo bien.
o ya definitivamente perdemos esperanza en este buen salvaje, ¿no? Pensando sobre todo en las vueltas a la extrema derecha y pensando también pues en la polarización. Pues mira, aquí hubo una frase que por ahí solté. ¿Cómo es posible? La pregunta era, ¿cómo era posible que sabiendo que era tremendo, que era un... Esa produce una especie de fatal attraction, ¿no? Entonces, en este mundo bipolar quiere decir eros, thanatos, dual más bien que bipolar. En el mundo dual, el bueno y el malo, la vida y la muerte, ¿no? Eros y thanatos, etcétera, pues existe el bien y el mal, y de alguna manera hay gente que les fascina, esa gente que son crueles y déspotas y dictadores, pues lo vimos en esta obra, ¿no? Y cómo de repente pues, se le da la vuelta, porque estos no tienen empatía alguna. Estos usan a la gente, lo vimos. Y a Buckingham, en cuanto se tarda un poco en decirle, se tarda simplemente un poco, give me a break, y el otro dice, pues te vas al demonio, se acabó. Y lo manda a matar, ¿no? En fin, pues yo creo que es un mundo dual. Y en ese mundo dual estamos nosotros también. Algunas gentes les encanta el mal, les encanta. Hay una especie de fatal attraction, efectivamente, ¿no? Ahí estás ya, Valente. Ya está aquí. A ver, Sí, claro. Valente. Listo. ¿Cómo estás, mi querido Martín? Muy bien, Muchas Valente. gracias, Manuel. Otra vez. Gracias, Manuel. Es que creo que Vera puso el dedo en la llaga en la conversación me parece un poco forzado, y siempre lo has hecho increíblemente bien, Martín, en usar Ricardo III con un fenómeno político, que es una elección por 6 años de López Obrador, ¿no? El cual tiene un perfil de personalidad, como lo pudo tener López Portillo, o como lo tuvo Echeverría, o como lo han tenido muchísimos. El perfil presidencial de México, que fue una fórmula diseñada por Lázaro Cárdenas en los 30s, está construida no como un modelo democrático estrictamente, por eso tu intuición de que no es completamente democrático México, es porque es un país clientelar de diseño. Cuando Lázaro Cárdenas funda el Partido Nacional Revolucionario, y después en 38 hace el PRI, ¿no? Es los campesinos, los obreros. O sea, es campesinos, obreros, empresarios y militar, ¿no? Entonces se hacen esos clasificaciones clientelares, estrictamente hablando, ¿no? Las cuales, yo vivo en Bucareli, en Avenida Bucareli, siguen vigentes. Entonces la gente sigue poniendo, cuando es una manifestación campesina, corridos de la Revolución Mexicana, cuando es una manifestación que son increíblemente violentas de los profesores, ponen reggaetones, o sea, la estructura mental de México, porque no hemos en efecto hecho un siguiente paso, como si pudieras tener la República de Platón desde el punto de vista político. No hemos pasado a una verdadera democracia, primero porque no tenemos ciudadanos formados para exigir esa democracia, ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio con Shakespeare sería interesante buscarlo. A mí más bien se me ocurre que el PRI es el rey Lear, ¿no? Y Reagan, No, es que o sea, me explico, hay muchas otras maneras para mí, por ejemplo, para mí fue clarísimo que Barbosa, el gobernador de Puebla, es Macbeth, punto. Porque sí, ahí está clarísimo. O sea, él es rey porque murió el rey, ¿no? Se haya caído el helicóptero, lo hizo él o se fue a vivir a Hawái, no lo sabemos, ¿no? Pero ahí Macbeth sí está clarísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con... Mira, Valente, pero, un poco para centrar un poco la conversación y no seguir,
Yo creo que los libros de Greenblatt y de Shapiro Sí, Greenblatt es buenísimo. Yo lo leí, lo leí por la misma razón. tratan eso que estás diciendo tú, o sea, los tiranos, o sea, los tiranos en las diferentes obras de Shakespeare tienen rasgos que podemos asociar algunos con otros. Rey Lear, por supuesto que es un Rey Lear viejo. Claro, Es como otro López Obrador, que planteamiento. tiene mi edad, por cierto. No, pero es más viejo que López Obrador. Está en la senectud total el pobre Rey Lear. Y hace tonterías, se equivoca, por supuesto, y pierde el poder y se queda sin nada. En fin, es otra historia. Lo que quiero decirte, y tienes razón, es Ricardo III tiene algunos aspectos que traté de asociar para provocar un poco esta conversación, ¿no? Porque yo puedo tener la libertad de asociarlo con quien se me antoje. Claro, claro. Se me antoje, pero en realidad la totalidad de los fenómenos de los tiranos o de los dictadores o de los que pretenden. O sea, yo pienso ellos estaban pensando en Trump y yo también cuando leí sus libros. Es impresionante la toma del Capitolio. Es un acto que ojalá... Ahí sí es fuerte porque ese sí es una democracia, cañón, 1775. O sea, es bueno, otra conversación. Cañón, man, ¿no? Entonces estaban muy apurados. Bueno, yo también estoy apurado y por eso esta conferencia, esta plática me viene muy bien, porque pude desahogar, por la primera vez que tengo esta oportunidad en público de desahogar este tipo de situaciones en las que estamos viviendo, en las que creo que estamos viviendo, ¿no? En las que percibo. Y no soy especialista en política, simplemente soy especialista en Shakespeare, eso sí, pero no en política. Fíjate que yo como veo lo que está sucediendo, es una fase de transición. Los partidos políticos en México, por lo que dijimos anteriormente del tema con Lázaro Cárdenas, desaparecieron. No hay ningún partido político que sea representativo de nada. Son franquicias. Es un poco lo que le pasó a Estados Unidos con Gingrich. Gingrich convence a Trump, a Clinton, de que vuelva los partidos políticos a un negocio, los PACs, los Political Action Committees. Eso es lo que pervierte la sociedad americana y es el problema por el que están ahorita, que no van a salir hasta 2028 porque tienes a un presidente muy débil, que es Biden, y que va a ganar un republicano en la siguiente iteración. Entonces tienes un problema, tienes una crisis de consenso en Estados Unidos. Entonces, sin consenso no hay democracia porque no tienes un proyecto común. El caso de México es diferente porque sí, claro. En este caso los partidos políticos dejaron de tener representación cuando el IFE post-Woldenberg se vuelve básicamente la caja chica de los líderes de los partidos políticos y tienen amarrados a los miembros del partido político, al presidente del partido político. El PRD fue el primer granuja que empezó a hacer eso, ¿no? Que tienes un control político porque tienes el dinero del INE, ahora INE, antes IFE, ¿no? Entonces eso pervirtió a los políticos y dejaron de ser representativos y son básicamente franquicias de lana. No tienen nada que ver con el elector, porque el cual es básicamente un rehén político, porque tienes una población, el 40-50% de la población es rehén a que le den dinerito para lo que sea, el apoyo, la conversación del apoyo, ¿no? Entonces, como México vive de apoyos, pues todo mundo es vulnerable a ser básicamente rehén político del partido que le dé más apoyo. O el cinismo. Como Buckingham, volviendo un poco a lo mismo. O el cinismo de yo recibo el apoyo, pero voto porque se me pegue la gana. Clarito le dijo el rey, yo te voy a beneficiar y te voy a dar propiedades y títulos. Claro, y entonces cuando ya pero gana, es la vieja conversación del poder, mi amigo. Cuando ya está de rey Ricardo III, Buckingham se acerca y le dice, señor, ¿qué pasó con aquello? Mi apoyo. Y ahí... Gran apoyo. Gracias, Valente, por tu aportación. Una debilidad de los políticos de todas las épocas, al parecer. Doctor Ulises Cruz. Hola, la verdad que ha sido todo un gusto poder escucharlo. Y yo, la verdad, sí soy muy sensible a la provocación. Y un poco en este símil que hace con el gobierno actual, ¿no? Un poco con el presidente López Obrador.
me intriga mucho esta parte de, pareciera que antes teníamos la capacidad de distinguir estos sistemas, pues sí, digamos, autoritarios, un poco dictatoriales. Pareciera que antes, en esta época de preparación que comenta ahí Valente, en donde hacemos este brinco a la democracia, o que estamos en vía de mayores libertades, ¿no? De Woldenberg, que incluso lo retrata muy bien. Y pareciera que hay un punto en donde perfectamente podemos distinguir, o pareciera que podemos distinguir cuando un tipo de sistema así viene hacia nosotros. No obstante, hoy, sobre la realidad, pareciera que somos incapaces. Tanto así que muchos no explican la popularidad del presidente cuando incluso contraviene demasiado muchos valores democráticos, uno de ellos la libertad de expresión, como usted mismo lo comenta. Entonces, un poco ahí el discernimiento es justamente esta idea de si usted, a la luz de esto que hace, puede dar un poco de luz sobre qué es lo que sucede, ¿no? Cómo después de que pareciera que vamos en caballo de hacienda hacia democratizarnos cada vez más, de repente parece que otra vez regresamos hacia atrás y hemos perdido o sea, eso se vuelve nubloso, pareciera que no podemos distinguir un sistema democrático de un sistema poco dictatorial, autoritario, ¿no? Tiránico, de alguna manera. Mira, la fortuna de las obras de teatro es obligación de los dramaturgos retratarnos perfectamente bien en 2 horas, conocer a fondo la gente. Shakespeare lo logró en todas sus obras. Conocemos a Romeo, a Julieta, y al decir, y a los reyes, y a las reinas, y toda clase de personajes, ¿no? 37 obras con más de 100 y pico de personajes. Los conocemos muy bien porque ese es su oficio, es darnos a conocer en 2 horas, los tenemos ahí. Y las herramientas que tienen, como decía yo en un principio, el aparte, el monólogo, el soliloquio, es lo que no tenemos en la vida real. O sea, desgraciadamente en la vida real simplemente tenemos una sola fase, una sola comunicación, que es lo que nos están diciendo. Lo que dice todas las mañanas este señor, o cuando tiempos de Luis Echeverría, a mí me tocó esa época vivirla muy como asistente del presidente de IBM de México. Todas las mañanas amanecía diciendo fuchi las transnacionales, todas las mañanas del sexenio de Echeverría. Si estuviésemos ahorita en el sexenio de Echeverría, muy bien podríamos hacer el paralelismo de esto, obsesivo compulsivo del poder y de llevarnos al tercer mundo, en lugar de llevarnos al primer mundo, fascinado de llevarnos al tercer mundo. Miren, yo organicé, bueno, era, ¿cómo se dice? Pencil pusher, digamos, una reunión en donde IBM invitó a todos los CEOs de las transnacionales de Estados Unidos, Ford, todas las transnacionales, 18 cuates vinieron en sus aviones privados a reunirse en la casa de quien era el presidente de la Asociación de Hombres de Empresa, en el Pedregal con Echeverría. Yo estuve ahí de pencil pusher, ¿no? Y vi cómo no oía lo que le decían los señores, ¿no? Contestaba y les hablaba de su universidad del tercer mundo, y los gringos se volteaban a ver diciendo, what the hell, ¿qué es esto? ¿Con quién estoy hablando? Y hubo una vergüenza ajena impresionante, vergüenza ajena. Él le decían, señor, mire, le queremos decir que no queremos estar en la frontera porque usted nos está queriendo obligar que seamos, ¿cómo se llama los que están en la frontera? Ay, se me fue ahorita la palabra. Maquilas. Maquilas. No queremos maquilar, queremos instalar una planta de IBM en Guadalajara, no, no queremos estar en la frontera, no somos esos, queremos ser parte de ustedes, crecer con ustedes. Sí, porque mire usted la Universidad del Tercer, una cosa increíble. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que las obras de teatro de Shakespeare nos permiten, y esa es la gloria, y ese es el tema que está atrás de esta plática, nos permiten disfrutar mucho de qué está atrás de los poderosos. Porque conocemos lo que piensan. No solamente conocemos lo que dicen otros de ellos,
y también conocemos lo que hacen. Eso en la vida real, pues conocemos lo que hacen, la cantidad de tonterías que hacen unos y otros. Yo no estoy hablando exclusivamente de Andrés Manuel López Obrador, pero la cantidad de tonterías que, según mi criterio, muy modesto y muy ajeno a la política, creo que son infinitas. Y nos va a llevar un poco el tren, lo estoy viendo paso a paso, y está escondiendo cosas. Esta votación que viene por delante está queriendo decir otras cosas. La posibilidad de reelegirse, puede ser, no lo sabemos. Por eso me hubiera encantado que una mañanera volteara a las cámaras y dijera, ¿saben qué? Como después de que sedujo a Lady Anne, voltear y decir, ¿creen? A ver, ¿quién demonios ha hecho lo que yo he hecho? ¿Quién ha conquistado a una mujer en un estado tal? Viuda, cargando, llevaba el cadáver de su suegro, que era el rey Enrique VI. Y este maldito que lo mató él y logra seducirla. Bueno, pues serían experiencias fantásticas, pero eso es pura ilusión, es pura fantasía. A ver, sí, Valente. Es que lo que acabas de mencionar es interesante. Lady Ine, la jugada de López Obrador no es la revocación de mandato. Es que, claro, independientemente que está en la Constitución política, él mantendrá el poder de las siguientes presidencias, porque puede arengar a su gente, porque él tiene un liderazgo carismático, ¿no? En el tercer año del presidente que sea en 2032, ¿no? Diga, revocación de mandato. O sea, ese es el poder real, es el poder potencial hacia adelante después. O sea, lo único que él está haciendo es hacerle conocido ese recurso a la población, porque está en la Constitución, pero nadie lo había pelado, ¿no? Porque pues, no era conveniente, obviamente, para el PRI tener un recurso que está en la Constitución conocido para poderlo ejercer. Ahora, él lo va a hacer conocido y lo va a poder ejercer a través de él. Él no va a ser, o sea, la conversación no es la reelección. Eso, él nunca va a violar el principio maderista, pero sí puede arengar a la gente con el tercer año de revocación. Eso sí. Muy bien, mi querido Valente. Muy bien. Bueno, ¿cómo andamos pues sí, de tiempo, mi querido? Buenas reflexiones, ya estamos sobre el tiempo. Ricardo III no es el único tirano, el tiempo también lo es. Entonces, yo invitaría, si hay una última intervención, una última pregunta, un último comentario, observación. Si no lo hubiere, pues Martín, ¿alguna reflexión final con la que quieras? No, nada. Mi agradecimiento contigo, Manuel Alejandro, por haberme invitado, por haberte arriesgado a invitarme. Es la primera vez que estoy aquí. Me da muchísimo gusto. Me encantó trabajar este mes y medio en confinamiento sobre estos textos y buscarle la manera y empezar y tratar de ser congruente en 50 minutos y contar una historia que tenga sentido. Te lo agradezco muchísimo y espero que hayamos logrado algo de lo que se pretendía originalmente. Le agradezco mucho. No, pues seguro. Y ahí está también el vínculo para que te lo vamos a enviar, lo vamos a colgar nosotros en nuestra página aquí en la universidad. Te lo vamos a enviar para que tú lo distribuyas con quienes desees. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos y todas las que se den el tiempo de escuchar esta plática excelsa de Martín. Y pues muy buenas tardes a todos y todas. En nombre del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, buenas tardes. Gracias, Pau. Gracias. Ana. Muchas gracias, Paola. Adiós, buenas tardes. Hasta luego, adiós, Valente. Hasta luego.